Lucía, Romy, gracias. Bueno, queremos continuar con nuestro seminario. Estamos comenzando nuestra tercera semana. Ahí un poquito le preguntaba a alguna de las chicas cómo estaba haciendo este tiempo. La verdad que para nosotros es de mucho ánimo ver la respuesta de Dios, ver que bendice, que la verdad es algo que preparamos, queramos, buscamos al Señor, así que es lindo saber que todo lo que se está invirtiendo en este tiempo, tanto ustedes como nosotros desde Jucum y el Ministerio de Misiones, bueno, saber que es como ver la respuesta del Señor y que puede ser puesto en práctica todo lo que estamos aprendiendo en este seminario. Así que ya tenemos con nosotros a la profe de hoy, es Moni, que está ahí conectada. Moni Signorelli. Ella es parte de Jucum hace muchos años también, es parte del Ministerio de Misiones aquí en Jucum Ituzaingó, Argentina. La verdad que para nosotros siempre es muy lindo poder escucharla porque el Señor puso en ella un don de enseñanza, de compartirte, de hacerte entender, de que van a ver cuando la escuchan hablar, que es algo que la apasiona y que es lindo escuchar gente así porque uno aprende de una forma distinta. Pero ahí mientras, bueno, va entrando más gente, si ven que estamos poniendo en el grupo los links de Zoom, pero al mismo tiempo de las grabaciones de las clases que ya hemos tenido, al mismo tiempo las estamos subiendo a YouTube para que después las puedan tener y las puedan seguir viendo. Nos está llevando un tiempito para que asegurarnos que quede bien, pero van a tener las clases por si quieren repasarlas, por si quieren verlas o por si alguno no se pudo conectar en alguna, también va a estar ese material. Pero bueno, ahí sumado a eso, bueno, ya vamos a comenzar con nuestra clase, somos bastantes, así que ¿les parece si oramos antes de comenzar? Bueno, Señor, te queremos dar muchas gracias, papá, por esta tarde noche. Señor, gracias porque la verdad que, como decíamos recién, Señor, hemos visto que vos planificaste este seminario mucho antes que nosotros, Señor, y ver que tal vez físicamente muchas no nos conocemos, pero realmente saber que este tiempo que estamos apartando de nuestras vidas nos está edificando, nos está alimentando tanto, Señor, nos bendice. ¿Cómo no tomarnos estos tiempos para ser agradecidos hacia vos? Señor, gracias porque es un privilegio ser parte de tu misión, Señor. Gracias porque es tan lindo tener estos tiempos en los cuales vos nos hablás y seguimos creciendo y llenando nuestro ser para poder bendecir de formas distintas a nuestro prójimo, Señor. Así que queremos en esta tarde, esta noche, Señor, disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Señor, alinearnos a tu corazón y a aquello que vos quieras hablarnos. Señor, dejamos de lado todo cómo hemos llegado hasta conectarnos, Señor, si estamos cansados, si fue un día largo. Señor, que realmente queremos escucharte. Señor, gracias por la vida de Moni, que va a estar compartiendo con nosotros en esta clase de seminario. Señor, te pedimos que la bendigas, que la guíes en este tiempo, Señor, y gracias por su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Moni. Ujú. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces vamos a compartir un poquitito esta tarde de un tema que realmente para mí es muy interesante, porque más que simplemente un tema, es una herramienta práctica en la misión, ¿no? Entonces yo creo que esto, si nosotros no solamente escuchamos, yo te voy a aconsejar que hoy más que nunca tomes nota, porque te voy a dar como tips que realmente podés utilizar y que te van a ser de mucha ayuda, ¿no? Para poder como trabajar dentro de la misión. Así que es un tema que la verdad a mí me apasiona, soy una apasionada de esto, me encanta.
y voy a compartir pantalla, a ver si ahí estoy, si no, Sol, ¿se ve? Sí, se ve bien. Solo poner Muy nomás bien, que haga la muy pantalla bien. completa. Ahí está. Entonces lo que vamos a compartir hoy es algo de cartografía espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Lo vamos a ir viendo con el correr de los minutos y ya te digo, para mí es mucho más que una clase solo teórica, que sí vamos a tener como el fundamento de la palabra de Dios para ver por qué es bueno y por qué es útil hacer este trabajo, que es el trabajo previo, ¿no? Sino también que ya te quede como una herramienta. En todos los lugares donde Dios me permitió compartir esta enseñanza, aún en lugares donde ya estaban trabajando dentro de un barrio o dentro de una comunidad o algo así, cuando recibimos la clase de cartografía espiritual y los chicos se animaron hacer esta práctica, se sorprendieron de los resultados, ¿no? Entonces decía, mira, nosotros estábamos trabajando y estábamos haciendo nuestro posible, pero después de que vos diste la clase y empezamos a hacer esta práctica habitualmente en la semana, vimos que los resultados han cambiado, ¿no? Entonces, por eso Dios puso en mi corazón compartir esta clase en este tiempo y de verdad que yo espero que te sea de mucha bendición. Entonces vamos a ver primero qué es la cartografía, ¿no? Si vos vas a buscar en un diccionario, en cualquier diccionario en español, vas a ver que cartografía es el arte de hacer mapas, ¿no? Pero también esto puede aplicarse a nuestro mundo espiritual, que vivimos nosotros todo el tiempo, no solamente en la misión, sino en la evangelización, en la tarea de la iglesia, en todos lados. Entonces, gracias a los mapas, nosotros tenemos a los mapas comunes y corrientes. Cuando vos vas a cualquier lugar que no conoces o que vas por primera vez, vas con un mapita. Bueno, hoy en día tenemos a Google que nos lleva para todos lados. Los que lo saben usar, algunos, yo a veces me pierdo, porque yo siempre voy al revés de lo que Google o sea, yo no sé cuál es mi izquierda y mi derecha, soy como los niños de Nínive, ¿viste? Pero bueno, realmente que los mapas nos ayudan un montón a ubicarnos. Yo antes de ir a cualquier lugar, primero estudio el mapa para ver la dirección, ¿no? Y así como en el mundo natural, cuando buscamos una dirección o queremos llegar a un lugar específico, el mapa nos ayuda, si nosotros lo estudiamos previamente, también en el plano espiritual, hacer un buen mapeo espiritual del lugar donde nosotros queremos desarrollar un trabajo, también nos va a dar una guía y nos va a ayudar a ser más efectivos y llegar a cumplir nuestro propósito con mucha más libertad, digamos, y con mucha más eficiencia, eficacia, ¿no? Entonces, es un trabajo previo, lleva un tiempo, sí, lleva un tiempo, pero te puedo asegurar que para mí es un tiempo que bien invertido nos va a traer mucho beneficio. Y la cartografía espiritual lo que intenta es exponer las maquinaciones que Satanás tiene, que utiliza para entorpecer todo nuestro trabajo que nosotros queremos hacer, una evangelización eficaz, con la iglesia, con los niños, con lo que sea. Siempre el enemigo va a estar poniendo sus trabas, ¿no? Va a querer frenar nuestro avance. Y nos va a enseñar a nosotros qué armas espirituales podemos utilizar. La condición en la que nosotros encontramos un lugar, vieron que nosotros vamos a un lugar y decimos, bueno, queremos trabajar aquí con la niñez, porque la niñez acá vive bajo la pobreza, son vulnerables, están pasando necesidad, y cuando te empezás a meter en esos
temas, empezás con algo muy sencillo, como darles una copita de leche, hacer una horita feliz o lo que sea, pero después te vas encontrando que detrás tenés historias, ¿no? Detrás los nenes empiezan a abrir su corazón y a contarte sus historias de vida, de abuso, de tantas cosas, ¿no? Entonces, la condición natural de pobreza vemos que no es solamente como en lo que nosotros vemos, en lo material, sino que también hay una pobreza espiritual dentro de esos lugares. ¿Se entiende? Entonces, esta condición natural, financiera, social y física de los países o de los barrios o de los lugares donde Dios nos invita a trabajar, es nada más y nada menos que una manifestación de la condición que prevalece en el mundo espiritual también, ¿no? Cuando un lugar, un país, una nación, un barrio, no sé, el lugar, o sea, no quiero ponernos solo en lo misionero, porque esta herramienta te va a servir en todos los ámbitos que quieras trabajar con la iglesia. Pero cuando la iglesia disfruta de cielos abiertos y hay una apertura espiritual, ¿no? Cuando las tinieblas se rompen realmente y los poderes de la oscuridad son echados fuera, nosotros vamos a ver la bendición que se refleja en el crecimiento de esos lugares, ¿no? He trabajado muchos años porque amo la misión y empecé desde, no sé, de los lugares más simples que yo te pueda compartir. Cuando recién empezamos con mi esposo, mis hijos, mi familia, íbamos a una comunidad wichí que quedaba no más de 10 kilómetros de casa, pero era una comunidad wichí que estaba trabajando en campos, ¿no? Estaban sembrando la tierra y demás. Y ellos estaban ahí a la buena de Dios, ¿no? Y la mayoría sin estudios, los niños descalzos. Había mucho sentido de comunidad, que eso era bueno, pero también había muchas historias detrás. Cuando nosotros empezamos a ir a ese lugar, realmente lo que encontramos era gente muy carenciada, pero al extremo, ¿no? O sea, decirte que para combatir el frío en invierno, lo que hacían era, hacían brasas afuera, quemaban leña, carbón y eso, y ponían así alrededor de la cama donde dormían, y ahí se acostaban, con lo peligroso que era. Yo le decía a mi esposo, se le llega a caer una manta y se prende en fuego todos, pero no había otra opción para ellos, ¿no? En esa condición encontramos a esa comunidad. Hoy en día, esa comunidad, te estoy hablando de hace millones de años luz atrás porque soy grande, ¿no? Hoy en día esa comunidad ya no existe más ahí, en ese lugar donde nosotros íbamos a atender a esa gente que terminaron siendo nuestros más entrañables amigos para la vida, ¿no? Sino que ellos, llegó el Evangelio y junto con el Evangelio llegó el deseo de prosperar, el deseo de ser transformados. Así que la mayoría de ellos hoy en día están en el ejército, hay uno de los chicos que pertenece a los cascos blancos, trabaja en el ejército a nivel internacional, un wichí, una persona de un pueblo originario por la cual nadie daba 2 pesos. Son profesionales, bueno, hoy en día viven mejor que yo, te puedo decir, y eso a mí me causa mucho orgullo, ¿no? No porque sea mi obra, sino porque yo comencé ese trabajo que fue una obra de Dios y un canto de esperanza para la gente. Entonces, creo en esto, creo que cuando uno va llevando transformación a través de la palabra de Dios, los ámbitos cambian, ¿no? Y identificar los planes del enemigo, ¿no? Eh, Hay un video que les voy a dejar el link después en el grupo para que lo vean. Te pido que lo mires, el que yo voy a subir no dura más de 9, 10 minutos. Es la historia de un lugar que se llama Almolonga, que es una ciudad en Guatemala, también donde el poder transformador de la palabra del Señor hace de un pueblo donde
no crecía ni un pasto, que hoy en día sean como los productores más importantes de verduras, de hortalizas, y no solamente, o sea, lo maravilloso no es que solamente son productores, que se han vuelto gente trabajadora, gente de bien y demás, sino que lo que producen es maravilloso, ¿entendés? Como que los frutos que se cosechan en ese lugar son mucho más saludables, mucho más grandes incluso que los productos que se pueden cosechar en cualquier otra parte. Así que, pero como dura un poquito de tiempo, te lo voy a dejar en el link para que lo veas después. Más que nada para que veas cómo es esto de la transformación. Entonces, ¿qué objetivos tenemos? Primero, identificar al enemigo y sus planes. ¿Qué quiere hacer? Vamos a ir por partes y vamos a ir desmenuzando poquito a poco y vas a ver que vas a terminar como queriendo saber más, ¿no? Pero identificar con claridad cuáles son sus estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que usa para engañar a la gente, ¿no? Estos planes que él tiene como en áreas específicas, ¿no? Porque él controla espacios específicos. Y otra cosa que nos ayuda mucho en la cartografía espiritual es que una vez que vos tenés un buen mapeo de el lugar, vos podés hacer plan estratégico, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo voy contra esto? ¿Cómo voy contra esto otro, ¿no? Entonces nos lleva a la acción, ¿no? Aplicando este conocimiento que vamos teniendo del lugar en forma inteligente, ¿no? Porque si no, muchas veces, salgamos el evangelismo, y lo único que hacemos es como lo más simple, ¿no? Repartir trataditos, decirle a la gente Dios te ama, y de eso, todo eso la gente ya lo sabe. Los trataditos terminan en el tacho de la basura, el Dios te ama, la gente dice, sí, yo ya sé, ya me lo dijeron muchas veces, ¿no? Pero nosotros estamos buscando en este tiempo un evangelio que traiga transformación, un evangelio que le muestre a la gente el poder y el alcance de la palabra de Dios. Entonces es más que las estrategias viejas de siempre. Estamos hablando de estrategias que nos lleven a ser victoriosos en el más corto plazo de tiempo posible, con el mínimo de riesgo también para nosotros, porque nos estamos metiendo en terreno del enemigo, y también con el mínimo de pérdidas, ¿no? Porque todo esto a veces vos decís, bueno, se puede aprender, sí, pero a veces en ese camino de aprender tenemos bajas en nuestro equipo, ¿no? Entonces nosotros no queremos eso, queremos que nuestro equipo sea efectivo y que llegar al fin de nuestra tarea, ¿no? Todos juntos, ¿no? Entonces, el mapeo espiritual nos lleva a la acción y nos lleva a una acción inteligente, que es lo que últimamente tenemos poco. A veces somos muy impulsivos, ¿no? Como, bueno, hay que evangelizar, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? O caemos en la rutina, pero Dios hoy en día quiere que la iglesia abra los ojos e implemente nuevas estrategias, ¿no? Pero para eso necesitamos hacer uso de nuestra inteligencia. Estos son solo eh, bosquejos, ¿no? De veces que hemos hablado y la gente intentó hacer como diferentes bosquejos primarios pero es como solo para tener una idea. Este me gusta mucho porque tiene como el antes y el después, ¿no? Como cómo era ese pueblo, el cantón, la comunidad del cantón, y cómo lo que esperaba la gente ver de transformación en ese lugar. Bueno, acá este es un equipo con el que viajé a China, donde estuvimos trabajando allí por unos meses, y ahí estábamos buscando una comunidad, un pueblo de no alcanzados, y nadie sabía decirnos dónde estaba esa comunidad. ¿Por qué? Porque son un pueblo, como no alcanzados, se llaman AOCA. Y no está reconocido por el gobierno chino. Entonces, no hay un registro, hay asentamientos. Lo único que nosotros teníamos como referencia
era que no hablaban el chino mandarín, sino que hablaban un idioma que era un poco más antiguo y que solo lo hablaban ellos, porque era como un dialecto. Así que ahí, caminando en las calles de China, preguntando a la gente, y a medida que la gente nos iba dando información, fuimos haciendo ese borrador que ven ahí, hasta que dimos con la comunidad, y allí comenzamos a compartir con esa comunidad el Evangelio. Eh, Ese fue un trabajo express, fue algo rápido. Pero para que veamos el alcance, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que es un mundo natural, porque lo vemos con nuestros ojos, pero que también es un mundo espiritual. Hay parte que vemos y hay parte que no vemos, ¿no? Y esto lo podemos afirmar a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 6:12? Y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí vemos una realidad del mundo espiritual, ¿no? Hay un mundo invisible, donde hay ángeles y demonios, donde hay categorías muy bien señalizadas, ¿no? Estas categorías, dice, no tenemos lucha contra personas, carne y sangre, no es contra personas, no son las personas nuestros enemigos, son los poderes de las tinieblas que gobiernan ese lugar, y bajo ese gobierno también están las personas. Entonces nosotros no atacamos la persona, atacamos a los poderes espirituales. Y dice principados, o sea, en lo más alto, ¿no? Saben que en el mundo, en nuestro mundo, nosotros los seres humanos, nos cuesta respetar la autoridad, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué me va a enseñar ese? ¿No? Yo sé más, ¿no? O ¿qué me va a mandar tal o cual persona? Yo sé más. Pero en el mundo de Satanás, las categorías se respetan. Porque vos para llegar o sea, un demonio para llegar a una categoría tiene que tener plena autoridad. Entonces esto de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, son categorías, ¿no? Unas más poderosas que tienen como, o más poder territorial, o más poder sobre una determinada potestad, ahí lo vamos a ir viendo también un poquito más adelante, pero hay categorías. El mundo que nos rodea está relacionado con estas fuerzas espirituales, ¿no? Entonces, la cartografía nos ayuda a obtener esta visión del lugar donde queremos trabajar, cómo realmente es y lo que se ve, ¿no? Lo que se ve y lo que realmente pasa debajo también. La cartografía tiene su base en que lo espiritual realmente se impone sobre lo natural, ¿no? Cuando nosotros vemos un borracho en una esquina, ¿no? No es un borracho en una esquina, porque vos ves un borracho en una esquina y caminas un par de cuadras y ves otro borracho en otra esquina y decís, bueno, acá hay algo más que un borracho en una esquina. Hay un poder de las tinieblas que tiene que ver con el alcoholismo, que ata a la gente, que lo lleva a este tipo de prácticas. Y así, en los lugares donde se venden drogas, en los lugares donde se ejerce la prostitución, ¿no? Entonces, esto que pasa en el mundo natural nos muestra lo que está pasando en el mundo espiritual. Siempre lo que está pasando en el mundo espiritual es mucho más grave de lo que nosotros vemos superficialmente. Es como si nosotros viéramos la superficie, pero el mundo espiritual es más profundo, ¿no? Y esto marca una diferencia. Cuando elaboramos un mapa para hacer guerra espiritual, porque esta es la idea de armar este mapa, es, bueno, cómo hacemos guerra espiritual y hacemos guerra espiritual efectiva. Cuando hacemos guerra espiritual no hablamos simplemente de gritar, de darle órdenes a Satanás, de hablar en lenguas, hablamos de algo consciente, algo que al enemigo realmente le duela y lo haga soltar y lo haga que se vaya.
¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que las fuerzas y los eventos espirituales ejercen su influencia y su dominio sobre determinados lugares o sobre circunstancias en un mundo natural, ¿no? Sobre cosas que acontecen en un determinado lugar. También dentro de utilizando la cartografía espiritual, nosotros sacamos una verdad que será que muchos aspectos visibles del mundo que nos rodea están relacionados con un mundo invisible que vamos a empezar a descubrir, ¿no? Y en torno a nuestra realidad hay áreas invisibles, ¿no? Que tienen una mayor relevancia que las visibles. No sé si alguna vez también te pasó, viste que por ejemplo hay temporadas, o si viste, observaste ese tipo de cosas, hay temporadas o hay determinados lugares de nuestra ciudad, de nuestro país, donde cada 2 por 3 alguien se quita la vida, ¿no? Pero bueno, uno se suicidó y después otro se suicidó y después otro y después otro y ahí nos damos cuenta que no es simplemente, ¿no? Cuando vos te pones a investigar, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué estaba pasando ahí en ese lugar? ¿Qué estaba pasando ahí en ese tiempo? Y vos te das cuenta de que ahí la mayoría de las personas sufre de depresión, tiene problemas familiares, tiene muchos conflictos de autoestima y demás que lo llevan a una situación que algunos que no pueden resistir terminan quitándose la vida, ¿no? Entonces, hacer esta cartografía nos va a ir abriendo las antenas para prevención también, ¿eh? Trabajo de prevención. Eh, hacer cartografía espiritual es un trabajo de investigación, ¿no? Y para identificar y denominar los poderes espirituales que trabajan sobre un determinado lugar, un país, una nación, una ciudad, una comunidad o donde vos quieras hacer tu análisis, ¿no? Pero el propósito final del trabajo es aplicar ese conocimiento de guerra, porque estamos en guerra contra el enemigo, y cómo hacer oración estratégica y acciones estratégicas también, ¿no? Ahí el último texto que te puse, el de 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque nosotros conocemos sus artimañas, ¿no? Que Satanás no se aproveche de nosotros, porque nosotros nos vamos a anticipar a todo lo que él quiera utilizar en contra para hacer que el avance del Evangelio se detenga, para evitar que realmente las vidas puedan ser transformadas, ¿no? Porque de eso se trata cuando nosotros compartimos la palabra del Señor. ¿Qué queremos? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Vos querés sumar número en tu iglesia? Y bueno, entonces tu motivación no está bien enfocada y realmente, no, todos queremos tener la iglesia llena, pero yo no quiero tener una iglesia llena, yo quiero tener gente transformada por el poder de Dios, ¿no? No quiero números, no quiero bancas llenas, quiero gente que realmente se encuentre con Dios y su vida cambie por completo, ¿no? Y eso sea contagioso y eso haga que la gente no solamente venga a la iglesia, sino que se quede, que permanezca a pesar del tiempo y de las dificultades que van a seguir existiendo siempre. ¿No? Entonces, vamos a ver que esto que yo te estoy trayendo, que por ahí podemos decir, ay, esta señora, qué novedosa, es más viejo que la Biblia. Así que no descubrí nada nuevo, esto es tan viejo como la palabra del Señor, esta es una estrategia que han usado los patriarcas desde el principio. Yo solamente lo que estoy haciendo es traerla un poquito a la modernidad, ¿no? Pero vamos a leer números 13. A ver, a ver. Números 13.
es una historia archi, mega, hiper conocida. Eh, 13, toda la historia es hermosa, si después tenés tiempito, léela para profundizar, que va a ser muy, muy interesante, muy lindo, pero vamos a leer estos versículos a partir del 17, ¿no? Es la historia de cuando Moisés envía a los espías, ¿no? Dios ahí nos muestra una estrategia, ¿no? Directamente. Dios nos muestra cómo conquistar, cómo hacer que en los territorios este mapeo espiritual, ¿no? Y en el versículo 17 dice que, bueno, él elige primero, elige a cualquiera. Pueden abrir sus micrófonos y hablar conmigo. No elige a cualquiera, ¿verdad? Dice que elige uno por cada tribu, pero elige gente, epa, Es elige gente. gente importante, elige príncipes, elige gente inteligente, elige gente estratégica, ¿no? Bueno, entonces ninguno vamos a hacer mapeo espiritual porque nos sentimos todos que no calificamos, ¿no? Pero eso es lo interesante. Ellos también se sentían igual. Eso nos ayuda, ¿no? Pero el 17 dice que, bueno, eligió de las tribus cada uno, y hay una lista de nombres y demás, pero después dice que Moisés los envía a reconocer la tierra y les dice, suban de aquí, ¿no? Y vayan al monte y observen la tierra, cómo es, ¿no? Miren cómo es. ¿Qué pueblo la habita? Si es fuerte o débil, ¿no? Si son pocos o son muchos, cómo es la tierra, si es buena, si produce, si no produce, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o si son plazas fortificadas. Eso es muy importante. Cómo es el terreno, si es fértil o si es estéril, si en él hay árboles o no hay árboles. Y esforzaos, dice, y tomad el fruto del país. Y era tiempo de las primeras uvas, dice. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto, bla, bla, y maravilloso. Después volvieron todos asustados. Volvieron súper asustados, pero ellos cumplieron con la tarea. Ellos hicieron este trabajo de ir, bueno, a ver, necesitamos una estrategia, decía Moisés, para entrar a ese lugar, ¿no? Para poseer ese lugar. Entonces, tengo que, nunca habían ido, necesitamos conocer, a ver, qué hay, qué no hay, qué sirve, qué no sirve, qué herramienta, qué de lo que hay ahí nos puede ayudar o puede contribuir y qué de lo que hay ahí es directamente oposición, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Y realmente, si conocemos la historia, cuando ellos vieron cómo era la ciudad y vieron a los hombres que vivían ahí, que eran gigantes, eran enormes, ¿no? Eran altos, dijeron, no, esto, no, nosotros ahí no vamos a poder hacer nada. No hubo solamente dos que dijeron, no, pero si Dios con nosotros, nosotros podemos. Pero la mayoría fue como que no se animó, ¿no? Ante lo que vio tuvo miedo, ¿sí? Y a veces cuando nosotros hablamos de estas cosas sí nos produce un poco de miedo. Y está bueno que nos produzca un poco de miedo, porque vamos a tomar las cosas con seriedad, con calma, no nos vamos a arrebatar a, a ir de caraduras contra el enemigo, sino que vamos a preparar nuestra vida espiritual para que cuando vayamos frente al enemigo, el Señor nos honre con victoria, ¿no? Porque no es por nosotros. Entonces el mapeo espiritual es esta base firme para el levantamiento de un ministerio inteligente, un ministerio que sea eficaz. Es como que te manda a hacer espionaje en contra de Satanás y sus huestes y de cómo él actúa, ¿no? Eso es el mapeo espiritual. Y eso fue lo que les mandó a hacer Moisés, ¿no?
Yo puse esto acá porque el Señor me habló mucho esto, ¿no? Dice la Biblia que nosotros tenemos que procurar los dones mejores. Yo creo que quizás al momento de evaluar dones, yo no podría ponerlos como en categorías, porque cada don es funcional al cuerpo y todos sirven al cuerpo de Cristo. Entonces yo no podría ponerlo como él. Pero hay dones que últimamente eh, están, creo que, menos desarrollados y son menos utilizados por la iglesia. Como por ejemplo, es un don que es muy útil en lo que es mapeo espiritual, que es el don de discernimiento de espíritu, ¿no? Es un don que casi hoy en día yo no lo veo en funcional en la iglesia. Bueno, yo soy mayor, entonces he visto muchos hombres de Dios que tenían este discernimiento tan desarrollado que, ¡guau! O sea, ¡guau! Satanás, acá, 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 y vos decías, ¿qué pasó? ¿No? Y la persona se sentía como descubierto, Satanás, y se tenía que ir. Casi eso que hoy en día se ve poco. Pero, por ejemplo, cuando hacemos mapeo espiritual, tenemos que pedirle a Dios que Él nos muestre a través de este discernimiento el mundo espiritual que nosotros no podemos ver, ¿no? Ujú. Esto por ahí a nosotros los adultos nos cuesta un montón. Creo que el don de discernimiento es difícil de desarrollar porque yo creo que por nuestros propios miedos, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que procurar los dones mejores. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor que estos dones que hoy en día no están tan usados, pero que no pasaron de moda y que son reales, porque la Biblia nos habla de estos dones, que también el Señor lo ponga activo, ¿no? En este tiempo para nosotros. Desarrollar esa sensibilidad espiritual que te haga, ¿no? Con una mirada, descubrir lo que pasa alrededor. Yo me acuerdo, sí, ¿alguien habló? Ok. Yo recuerdo que había una época, viste que hay como etapas donde Dios te da como mayor o menor discernimiento. Yo me acuerdo que había una época de mi servicio en la iglesia como pastora, que yo, por ejemplo, si yo estaba cerca de una persona que practicaba o había practicado brujería, yo sentía un olor particular que no te lo sé describir, no sé, pero yo sentía un aroma que, viste, y yo decía, y me acercaba a alguien de los pastores, decía, oren por esta persona porque como se siente raro, y oraban por esa persona y fija nacional que se manifestaba. Ahora hace mucho que no, o sea, y es una de las cosas que también me preocupa como cristiana, que dejé dormir un poco unos dones y tendríamos que, yo por lo menos en lo personal, estoy como tratando de recuperarme en la búsqueda del Señor para que el Señor vuelva como a activar, porque no es que los perdí, es que los tenemos ahí medio dormidos, pero que active esos dones en nosotros. Porque los dones están porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Entonces no tenemos que orar para que venga, tenemos que orar que el Espíritu Santo tenga la libertad en nosotros para abrirnos el entendimiento y hacernos ver el mundo invisible. Entonces, el don de discernimiento de espíritus es muy importante para la elaboración de un buen mapeo espiritual, ¿sí? Es de gran ayuda que nosotros podamos identificar, ¿no? Eh, los espíritus, cómo se llaman, o dónde están operando, o cómo están operando, ¿no? No,
Algunos tienen nombres propios, pero en realidad a mí no me interesa saber si se llama Juan, María, no sé. Me interesa saber en qué área opera y a través de ese conocimiento poder presentar delante del Señor y quitarle toda la autoridad, ¿no? Hay personas que de repente les gusta ese diálogo con el enemigo. Yo prefiero no, prefiero que el Señor me dé tanta autoridad que yo lo que quiero saber es la generalidad y que se vaya. Y chao, se acabó. Yo no quiero contender, no quiero medir fuerzas, no quiero diálogo con ellos, no, porque en ese diálogo nosotros vamos a terminar perdiendo porque es astuto. Pero es de mucha ayuda saber cómo a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios nos enseñe a ver qué nombre funcional tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque qué función cumple, ¿no? En esa zona o en ese lugar. Y a través de esta forma de operar podemos definir fácilmente las potestades, ¿no? Por ejemplo, potestad de homosexualidad, bueno, de brujería, de alcoholismo, de prostitución, no sé, ponerle el nombre que le pongas, pero se entiende hacia dónde voy. Eh, no es necesario saber el nombre propio de cada espíritu, pero sí su naturaleza, ¿no? O el tipo de presión que produce sobre las personas, porque en definitiva las personas son como finalmente nuestro objetivo. Nosotros queremos que las personas sean libres de esto y que vengan al conocimiento de la verdad. Y cuanto más específica sea nuestra oración, mejor van a ser también los resultados. Por eso esto es importante, que nosotros conozcamos, sepamos el nombre, aunque sea general por su función, va a hacer que nuestra oración sea una oración de guerra, pero una oración efectiva. ¿eh? Eh, yo no sé si, creo, supongo que sí, hay gente bastante crecida en la fe en este seminario, así que, pero por ejemplo, hay gente que trabaja en liberación, que ora por liberación de demonios y todo en sus iglesias, en sus congregaciones, y yo he visto muchas veces gente con mucha experiencia estar mucho tiempo con una persona, ¿no? Y oran, y gritan, es un desgaste físico para la persona que está ministrando, para la persona que estás ministrando también, porque pobre se siente vapuleada, porque de a ratos es el enemigo, pero de a ratos la persona es consciente, ¿no? Y es un desgaste, y cuando nosotros, como este discernimiento de espíritu funciona y nosotros vamos directo al punto, la persona es libre así, ¿no? Me acuerdo una vez estaba enseñando en una escuela y estábamos ministrando liberación. Entonces yo, ¿qué hice? Enseñé una semana en esa escuela. Entonces íbamos hablando de diferentes temas y diferentes cosas que atacan a las personas y yo le dije a los estudiantes, cuando vos en medio de la clase, vos identificás de que lo que yo estoy hablando, vos identificás que tenés ahí un problema espiritual, agarrá una hojita y anotá tal cosa. Y así. Y cuando termine la semana, vení, vamos a orar y vamos a hacerte liberación. Entonces me acuerdo que, bueno, los chicos iban abriendo los ojos cada vez más grandes, ¿no? A medida que íbamos cada vez más profundo en la enseñanza, iban tomando nota. Recuerdo que un joven, un varón, yo generalmente ministraba a las chicas y un varón ministraba a los varones, pero ese varón quería venir a hablar conmigo. Vino a mi casa con 7 páginas. Había escrito. Cuando él vino me dijo, Moni, escribí 7 páginas. Y yo le dije, muy bien, vos te pensás que yo voy a perder el tiempo leyendo tus 7 páginas. Yo tenía una salamandra de leña, así, para calefaccionar el hogar. Y le digo, bueno, mira,
de todo esto que vos escribiste acá, vos lo escribiste porque lo reconociste, sí. Vos querés ser libre de todo esto, de estas 7 páginas que escribiste. Sí, me dice. Digo, bueno, dame las páginas acá. Me dio las páginas, las tiré adentro de la salamandra, se prendieron fuego. Digo, listo, amor, ya sos libre, porque es un acto de nuestra voluntad también ser libre. Cuando yo ayudo a que la persona o la comunidad donde yo estoy trabajando reconoce cuáles son sus enemigos y desea ser libre, la oración es simple, no tengo que gritar, no tengo que patalear, no tengo que hacer fuerza, no tengo que hacer un show con los demonios, sino que simplemente hago la de Jesús, sé libre. O sea, si realmente vos querés ser libre, Dios no te va a dejar desamparado, ¿no? Y entonces hacíamos una breve oración con la persona y era tan liberador para la persona, ¿no? La persona sola empezaba como a llorar y a manifestar que sentía realmente esta libertad que Dios le estaba dando, ¿no? Y para mí era muy gracioso porque los chicos esperaban venir a la entrevista y que íbamos a tener el show que veían por ahí. No, ¿viste? No. Era mi pacto con el Señor. Yo decía, Señor, ya enseñar esto ya es toda una lucha espiritual. Si encima tengo que ministrar uno por uno a cada estudiante, no, o sea, la obra la tenés que hacer vos. Y la verdad que cuando la persona vive en pecado porque desconoce, es presa del enemigo, pero cuando la persona descubre cuáles son sus enemigos y los enfrenta, listo, ya le quitó toda la autoridad al enemigo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar por sobre todas las cosas, ¿no? Y cuando nosotros oramos funcionalmente, ¿no? Como reconociendo específicamente quién es el demonio que está actuando, entonces nuestra estrategia va a ser mucho más eficaz. Y con cada persona y con cada situación y con cada lugar donde vos vas a trabajar, Dios te va a dar una estrategia diferente. ¿No? Y esto también es una perlita que te quiero dejar, ¿no? Porque generalmente cuando vas a las iglesias así decís, ay, me gustaría mucho como que la iglesia crezca y demás. Los pastores dicen, sí, salgamos a la calle y demos 7 vueltas, ¿no? Y bueno, demos 7, que en la Biblia está la historia del pueblo de Jericó, que dio las 7 vueltas en silencio, dio 6 en silencio y la última gritaron, y cuando gritaron tuvieron una gran victoria, ¿no? Y perfecto, es maravilloso. Pero no hay otra estrategia en la Biblia que no sea esa, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era muy jovencita había un pastor que él decía las marchas para Jesús. Y él no iba en silencio, él iba, pobre, te digo, hace mucho, mucho tiempo. Buscaba gente que tocara instrumentos de viento, ¿viste? Y llevaba a los hermanos en la calle tocando alabanzas y demás, y él cantaba, cantaba y cantaba, y de verdad que fue una estrategia que Dios le dio, pero realmente lo que logró ese pastor en la unidad de la iglesia, porque él invitaba a todos los pastores de la zona, era romper como el ámbito espiritual y Dios iba haciendo su obra y la gente se iba acercando sola. Era una estrategia que Dios le dio. Pensaba en estos días, me encontré con la pastora Jane de acá, Sí, de Capital. Ella trabaja en Constitución, en una zona roja donde hay lo que te puedas imaginar de mugre. Hace unos días estaba viendo que en esta semana mataron perdón, mataron a una mujer. Es un lugar muy, muy delicado. Y Dios le dio una estrategia a esta mujer, una mujer enfrentada contra todos los proxenetas de lo más peligroso, dominicanos, peruanos, ¿viste? Como la mafia misma de la prostitución en Buenos Aires. Y esta mujercita, que es flaquita, así, muy delgadita,
Dios le dio una estrategia que ella hace por lo menos una vez al año, que se llama abrazo a Constitución. Constitución es el barrio, es la zona roja de Buenos Aires. Entonces ella dice, bueno, abracemos esta ciudad con amor, con pasión, y nos juntamos ahí, pastores, hermanos de la... Pero realmente la convocatoria es maravillosa, porque ahí no hay pentecostales, bautistas, lo que te puedas imaginar, todos estamos ahí, todas las instituciones, mucha gente joven, y vamos rodeando por manzanas toda esa comunidad, ese barrio, y vamos orando y haciendo intercesión, tranquilita, silenciosa, ¿viste? Ni grito, nada, ¿viste? Como uno lleva la voz de mando, digamos, en la oración, y todos los demás asentimos, apoyamos, este, y esa mujer está trayendo transformación a ese lugar. Ella ya tiene una casa donde ella recibe mujeres que salen de la prostitución y tienen en un lugar, un refugio donde estas mujeres pueden comenzar de nuevo. Los que manejan todo este mundo de la prostitución la odian, la amenazan, pero ella sigue adelante, y nosotros, yo he ido muchas veces a esos eventos, y me encanta apoyarla porque veo como poco a poco esta transformación se va produciendo en ese lugar, ¿no? Y el enemigo va perdiendo espacios y va perdiendo terrenos, ¿no? Trabaja con los niños de las prostitutas, hace un trabajo maravilloso esa mujer todo el año como pastora desde su iglesia, pero mínimamente una vez al año nos lleva a todos, de todos lados de la provincia de Buenos Aires, viene gente para dar este abrazo de amor a ese lugar. Y cada vez que abrazamos ese lugar en oración, el enemigo va perdiendo autoridad, su autoridad se va diluyendo, y vamos a ver ese barrio cambiado para la gloria de Dios, ¿eh? Y ese lugar va a ser un testimonio para muchos, para muchos. Moni, Sí, ah, cuando ¿alguien me quieras, habló? sí, yo sol, pasa que con esta compu no tengo cámara. Sí, está bien, tranqui. Cuando quieras, podés hacer el break 10 minutos por si tenés que... Tengo que toser. Eso, sí, sí. Voy, viste, ahí voy. A las 8, unos minutitos más, y a las 8 hacemos un break hasta 8:10. Yo voy, toso, y vuelvo. ¿Eh? Oren por mí porque, ay, Dios mío, me tiene mal, pero se dan cuenta, me apasiono y más se me produce, se me hace como acá, como que me arde esto acá, pero estoy aguantando, ¿no? Pero bueno, esto cómo vamos, cómo opera, ¿no? Cómo el enemigo trabaja, ¿no? La naturaleza, el tipo de presión que produce. Nuestra oración tiene que ser específica. Tenemos que hacer una lista también, ¿no? De los espíritus que nosotros identificamos que están operando en un lugar. También eso es bueno, que es lo que hizo este chico en su vida. Nosotros como misioneros, eh, que recorremos, que andamos muchas veces en diferentes países o en diferentes lugares, nos damos cuenta de que hay muchos grupos étnicos, sobre todo estos grupos no alcanzados, que llaman a los espíritus por su nombre, que tienen nombre específico, ¿no? Y también otra cosa que es interesante que podamos identificar son estos centros de influencia, ¿no? ¿En qué lugares operan? En que hablamos de principados, potestades. Entonces quizá eh, nos tomamos el break ahora y volvemos, son y 58. Volvemos 8:10. un minutito o dos antes de las y 10, ¿les parece? Sí, Sol, sí. Sí, bueno.
Ahí, Moni, cuando veas que estén más o menos, arrancan el programa. Ujú. Mm, a ver, quiero. Quiero compartir. Ahí está. Ah, no sé qué pasa, Sol no me deja compartir ahora pantalla. Ahí voy. Mm, sí, sí, pero no. Ah, bueno, porque en la composición, Ah, no me muestra a mí. claro. Ah, Ok. bueno, pero si se ve, el tema es que yo no voy a saber cuándo pasar. Ah, pero así, mira. Mm. Ah, no. Bien que Perdón, necesitamos, vemos, estamos en perdón, vivo. mira. Esto es en vivo, por eso sale así. Claro. Mm. Share. Ah, Ahora sí. ahora Ahí sí. Muy bien, muchísimas gracias. ahí. Qué bueno que estamos cerca. Bueno, entonces seguimos con nuestra clase de compartir. Ahí tenemos como los 3 puntos principales para las que están tomando nota, que entonces esto del mapeo espiritual nos sirve para denominar los espíritus por su nombre o por su función, determinar cuáles son sus centros de influencia y cómo operan o dónde los espíritus se mueven. ¿Sí? Hasta ahí llegamos bien. Por ejemplo, hay algunos que funcionan de manera, digamos, territorial, ¿no? Donde hay lugares altos, ¿no? Siempre vas a encontrar que donde hay lugares altos, seguramente vas a encontrarte por ahí un altar. Lagunas, ríos, arroyos, diferentes lugares, porque eso delimita como su territorio. Los mares, bueno, eso lo vemos todo el tiempo cuando en los Umbanda y todo eso, que eh, me gustaría verlas un poquito. No sé por qué no las puedo ver yo a ustedes, pero no importa. Entonces, eso también nos marca. Había un lugar, me acuerdo, donde yo servía al Señor, donde era un predio muy, muy grande y había un bosque en una parte, después había una calle y otro bosque. Entonces, todo ese predio estaba ahí en donde nosotros trabajábamos y vivía yo ahí. Y, por ejemplo, siempre cuando terminaba de cruzar el primer bosque y iba a cruzar el segundo, esa calle, que era como un callejón, ahí sentía un frío, pero verano que hacía 40 grados de calor y vos cruzabas ese callejón, era frío, frío, frío. Yo decía, qué cosa más rara, ¿no? Eh, y pregunté, ¿no? Porque digo, che, mira, cuando yo paso por ahí, yo siento una sensación de escalofrío, me da frío, se siente aire frío. Y me decían las personas que trabajaban conmigo, lo que pasa, dice, que ese lugar no nos pertenece. O sea, esa calle, según el mapeo municipal, esa calle era una calle pública, solo que nosotros la teníamos cerrada y como nadie la usaba,
Yo pensé que era también, nos pertenecía al predio nuestro, pero no, esa era una calle pública. Y yo decía, claro, calle pública no era propiedad de la comunidad cristiana que vivíamos ahí, entonces como público el enemigo tenía potestad y lo hacía notar con ese cambio de clima. Así que en ese crucecito de calle la gente se caía, la gente se tropezaba, se resbalaba cuando llovía, era fija nacional que alguien ahí se iba a dar un porrazo, porque era la única herramienta que tenían contra nosotros. Pero yo decía, ¿no? Como es la desprotección del mundo que no tiene a Dios, ¿no? Y vamos a hablar un poquitito de lo que son los espíritus territoriales, ¿no? Espíritus territoriales. Y se los llama de esta manera porque tienen control sobre un área geográfica, ¿no? Y la extensión de esas áreas, o sea, qué espacio, está vinculado a la jerarquía que estos espíritus tengan, ¿no? Los espíritus territoriales también adoptan nombres propios o funcionales, pero esto quiere decir que se pueden tener nombre o denominar de acuerdo a la función o el lugar donde operan. Y esto lo vemos bíblicamente, lo vamos a ver en varios lugares, pero un lugar que es como muy común, donde siempre estamos leyendo y siempre estamos predicando sobre esto, es la historia del ayuno de Daniel, ¿no? Que Daniel, el capítulo 10 y versículo 12, eh, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con el rey de Persia, y yo vine para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿No? Entonces acá vemos algo muy específico. Había un espíritu territorial que tenía autoridad sobre no solamente en la tierra, sino que se interponía entre el cielo y la tierra. Pobre, ¿no? Daniel ayunó durante 21 días pensando que todo el esfuerzo que él estaba haciendo no era oído en el cielo. Y el ángel le dijo, mira, desde el primer día el Señor te escuchó y me mandó, pero este no me dejaba pasar, ¿no? Y ahí vino en socorro otro ángel que estaba entreteniendo en la pelea a Satanás, a este principado que estaba sobre el aire. De alguna manera dice, bueno, cuando termino de hablar con vos, yo tengo que volver para que Miguel se vaya a lo suyo y yo puedo seguir, ¿no? Qué interesante es esto de saber que hay influencias que son territoriales. Por eso es importante que nosotros hagamos este mapeo espiritual del lugar donde queremos trabajar, reconocer al enemigo que trabaja en ese lugar y vencerlo en el mundo espiritual primero, ¿no? En el mismo Daniel 10, el versículo 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, no solamente iba a, ¿cómo se llama? A volver para pelear. Él sabía que tenía todavía mucha más oposición, ¿no? Entonces, estos dos principados de acá, de la historia de Daniel, se identifican con el nombre de un lugar geográfico determinado, ¿no? Entonces podemos entender que por sus poderes estaban limitados, uno a Persia, el otro a Grecia, ¿sí? Eran espíritus que tenían autoridad sobre esa nación, sobre ese lugar. Se apoyaban mutuamente y aparentemente sí, porque como peleaban la misma batalla, ¿no?
Entonces, espíritus territoriales. Después tenemos otro ejemplo que lo podemos encontrar en Primera de Reyes 20:23. Aquí, Primera de Reyes 20. Y esta es la historia de una lucha, ¿no? Cuando Acab derrota a los sirios, ¿no? Pero el 20:23 dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos, ¿no? Entonces también ahí vemos donde encontramos que los eh, siervos del rey de Siria pensaban que los eh, israelitas le estaban ganando porque había un dios de los montes que los defendía, ¿no? Porque estaban peleando en el monte. Pero dice, vamos, llevémoslo al llano y vas a ver que en el llano van a perder. La historia dice que lo llevaron al llano, en el llano también perdieron porque Dios es Dios de toda la tierra, ¿no? Pero esto decían porque habían perdido la guerra frente a los judíos y porque creían que eran ayudados por dioses territoriales, ¿no? Eh, esto nos revela muy claramente que el área de influencia era como, también era por jerarquías para ellos, ¿no? Jeremías 44:17 nos habla también de cómo el pueblo de Israel le rendía culto a un espíritu llamado la Reina del Cielo, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en Jeremías 44:17. Y este espíritu gobierna sobre un periodo, un sector geográfico muy grande, a partir de los pactos que habían hecho los reyes, ¿no? De Babilonia. Entonces le habían dado autoridad a los demonios para, sobre ese espacio territorial. Era muy, muy grande. En el Nuevo Testamento también encontramos espíritus territoriales, ¿no? La gran diosa de los Efesios, que es la continuación, o sea, históricamente es la continuación de la reina del cielo, pero esta vez como operando en Éfeso, como que le cambiaron el nombre, ¿no? Pero la raíz es la misma, ¿no? Y en Hechos 19:28 dice, cuando oyeron estas cosas, cuando los apóstoles empezaron a predicar la verdad del Evangelio, dice que se llenaron de ira y le gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, como que Diana era más poderosa que Jesús, ¿no? Pero ahí vemos cómo los espíritus territoriales adoptan nombres propios. Acá vemos que tenían como Diana, eh, y también territoriales, montes, determinados lugares, Grecia, Persia. Si vas a ir encontrando, si sos afín a leer la Biblia, vas a ir encontrando mucho de esto. Bien, vamos a ver, bueno, acá estos son los espíritus territoriales. Estoy perdida con mi PowerPoint, ¿no? Pero si los querés anotar, si no, después les puedo mandar el PowerPoint. Y vamos a ver algunas estrategias de guerra, ¿no? A ver, que podemos encontrar también en la Biblia, ¿no? Porque Dios es este Dios que dirige la guerra. Entonces nosotros somos movidos como un pueblo de Dios a un combate frontal, a un combate cara a cara con el enemigo, y no podemos esperar tener victoria, vencer a un enemigo que es poderoso y digno de respeto, no de miedo, pero sí de respeto. No podemos vencerlo con cosas sin sentido, ¿no? Porque Dios es el que dirige la guerra. Él está indicándonos cómo hacerle al enemigo el mayor daño. Entonces quiero compartirte como algunos versículos que yo fui encontrando
como para mostrarte que la única estrategia que hay no es dar 7 vueltas. Hay muchas estrategias. Entonces vamos a ver, primero vamos a ver Segunda de Crónicas 20:22, que hay un versículo que me gusta muchísimo y que que nos muestra también una estrategia, ¿no? Dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Fíjense, algo tan sencillo como la alabanza como una herramienta de guerra espiritual, ¿no? Pero no una alabanza, no, cantemos, sino una alabanza que realmente producía en el corazón de Dios, en el mundo espiritual, algo que hizo que el ejército que venía en contra para destruir al pueblo de Dios, dice que se mataron entre ellos, se destruyeron entre ellos, o sea, el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, solo adoró a Dios, pero esa adoración no es solo una canción, es una adoración profunda que nace del corazón, del espíritu, no esas oraciones, esas canciones de dame, 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 sino esas canciones que dicen, Señor, sos, ¿no? Porque es Él, ¿no? Otra estrategia vamos a encontrar en Segunda de Samuel. Hay muchas en la Biblia. Yo les elegí algunas que me parecieron súper lindas para compartir hoy. Segunda de Samuel 5, 24. Entonces dice, podemos leer desde el 23, segunda de Samuel 5:23. Dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová lo había mandado e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser, ¿no? Otra estrategia, Perdón, segunda de Samuel, ¿cuánto? 5:24, 23 y 24. Ok. Entonces, miren, qué importante. David no se mandó solo, porque él podía decir, bueno, Dios está con nosotros, voy y los enfrento, ¿no? Sino que David consulta a Jehová y el mismo Dios le responde y le dice, no subas, no los enfrentes, da la vuelta, rodéalos, ¿no? Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, de los árboles, que se llaman balsameras. Y si cuando oigas ruido como de marcha, ¿no? Que va a producir las hojas de esos árboles porque yo voy a mandar como un vientito, entonces te vas a mover, porque Jehová va a salir delante tuyo y los va a vencer. Ese ruido de las balsameras que hizo que así como la palabra dice que cuando oigas ruido como de marcha, el ejército enemigo pensó que había otro ejército que estaba viniendo en contra de ellos, y al final terminaron huyendo, y David los persiguió y los venció, ¿no? Una estrategia. Otra estrategia, Primera de Crónicas 14:15. Primera de Crónicas 14:15. Bueno, es más o menos lo mismo, dice, y así que oigan venir un estruendo por la copa de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército filisteo. Es la misma historia, es como otro libro, pero la historia que está contando es la misma historia.
Otra estrategia que me llama mucho la atención es la historia de Moisés cuando derrota a Jai, ¿no? Que dice que cuando Moisés alzaba las manos, el ejército de Israel vencía, pero cuando Moisés se le cansaban los brazos, porque viste que a veces estar mucho tiempo con los brazos para arriba, se te cansa todo, te acalambra todo, bajaba los brazos para descansar, el pueblo de Israel perdía, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la estrategia que usaron Aarón y Hur? Lo sentaron sobre una piedrita, le agarraron cada uno un bracito y le mantuvieron los brazos en alto hasta que tuvieron la batalla final. Esto siempre lo usamos como esto para hablar de equipo, para hablar de cooperación, este, para hablar bueno, cuando el siervo de Dios está cansado, como aquellos que estamos a su lado tenemos que ser, y está bueno eso, pero también está bueno que lo veamos como estrategia, ¿no? Esto también fue una estrategia. Entonces, Dios es un gran estratega, ¿no? Y Él nos va a iluminar, nos va a decir qué hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Y tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar a Dios, ¿no? Porque también suele pasar que a veces en esta circunstancia en especial, Dios me dice, bueno, a ver, ¿querés tener batalla sobre Satanás en este tiempo? Bueno, alza tu lapicera y yo te voy a dar la victoria. Entonces yo, en obediencia, Señor, confío que vos me diste esta estrategia, alzo mi lapicera y gano, ¿no? Y yo digo, wow, qué hermoso que es Dios. Y después ando levantando mi lapicera por todos lados y no pasa nada, ¿no? Porque a veces Dios nos da una estrategia para un momento, para algo bien oportuno, para algo bien específico, pero no es que eso después va a quedar para siempre. Por eso yo digo que Él es un estratega, que nuestra mente tiene que estar en esta conexión con el Espíritu Santo y dejémonos iluminar con las innovaciones, porque Él tiene, la verdad que Él no es limitado, Él no es limitado, Él es un estratega, pero absoluto, ¿no? Él es el gran estratega, ¿no? Y nos va a decir cómo hacer, qué va a ser efectivo en este tiempo o en este lugar. Y esto es pelear a la antigua, ¿no? Pelear a la antigua. Últimamente se predica poco. ¿Y esto qué es pelear a la antigua? Depender del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Esta dependencia, ¿no? De escuchar a Dios y de movernos de acuerdo a cómo Él nos marca, cómo Él nos inspira, cómo Él nos dirige. Cada situación, por más que a la vista, digamos, pero es el mismo lugar o es la misma gente, pero a veces ante la situación Dios te va a dar una estrategia diferente. Pero tenés que estar en sintonía con el Espíritu Santo y pelear. Así, viste como David. David era un guerrero. ¿Por qué iba a consultar a Dios? Y porque él necesitaba estrategia fresca para cada situación. Y alguna vez esto de tal manera me salió bien y capaz que Dios me va a pedir que lo repita, pero no siempre va a ser así. Así pelearon Moisés, Josué, Elías, David, pelearon batallas con estrategias que Dios les iba dando para obtener victoria espiritual y cambiaron también al mismo tiempo las circunstancias, el ambiente natural que los rodeaba. Entonces nosotros hoy en día debemos buscar esas estrategias de victoria en lo secreto de Dios, en lo secreto de Dios, en la dependencia de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que ser ese ejército en orden. La guerra no es solo para escuadrones especiales, viste que lo que nos gusta ver estas películas de guerra y todo, y estos escuadrones, ¿no? Son lindas, ¿no? Estos escuadrones que van rompiendo la brecha adelante, ¿no? Pero en la obra del Señor no es así. En la obra del Señor la guerra es de todos.
Todos estamos involucrados en esta guerra. Algunos van al frente y son estos equipos de élite y de vanguardia, y otros se quedan cuidando el bagaje, pero en el medio hay un montón de funciones y un montón de personas que nadie es menos importante que la otra, sino que todos juntos formamos este ejército en orden para ganar las victorias de Dios, ¿no? Entonces debemos caminar con Él, tenemos que ser como el Señor está transformando nuestras vidas y a cada creyente para que seamos buenos soldados de oración. Debemos caminar con Dios, tenemos que buscar la unción de Dios. En la iglesia, dejémoslo a Él, que Él forme su ejército, ¿no? Porque nosotros somos su artillería, somos su marina, somos su infantería, un ejército en orden al ataque, ¿no? Un ejército activo a la caza de estos principados que oprimen nuestra comunidad, que oprimen nuestra iglesia incluso, que oprimen nuestros barrios, que oprimen, Señor, estos lugares donde Dios nos ha llamado para hacer influencia espiritual, ¿no? Y vamos a ver entonces como, este sería como nuestro último punto, cómo mapear lugares, ¿no? Y en primer lugar, lo más importante de todo es buscar la unidad, ¿no? A veces no encontrás quórum, digamos, no encontrás gente que te apoye, hay lugares donde es más difícil poner de acuerdo a la pastoral, y eso estoy de acuerdo, no siempre vas a encontrar, pero nosotros tenemos que buscar la unidad. Te conté este proyecto de la pastora Jane ahí en Constitución y el abrazo a Constitución, y todos los pastores van a apoyar, envían a sus intercesores para hacer esta tarea. Es un trabajito esto de buscar la unidad y el apoyo de otros que no son del barrio, que no son de ahí, pero que también están interesados en apoyar trabajo de otras personas. En algunos lugares, como te decía, por ahí es más difícil. Pero si de alguna manera quitamos de nuestra mente este espíritu mezquino, que lo que buscamos es, como dicen, hablando vulgarmente, llevar agua para nuestro molino solamente, eso tenemos que renunciarlo. Nosotros vamos a llevar transformación al lugar donde Dios nos llamó. Entonces, en ese espíritu de traer transformación, mira, no me importa dónde vos después te quieras congregar, donde te sientas cómodo, ¿no? Yo cuando nosotros pastoreábamos con mi esposo, éramos pastores de una iglesia muy tradicional, que tiene una enseñanza muy cerrada. Y nosotros con mi esposo administrábamos y éramos representantes legales de una escuela que pertenecía a mi denominación y era jardín primaria y secundaria. Entonces nosotros teníamos muchas oportunidades de trabajar con chicos con problemas y con familias con problemas. Y eso nos abrió la puerta para no solamente ganar el corazón de los niños para Jesús, sino ganar a las familias, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros ministrábamos las familias y les presentábamos el plan de Dios para sus vidas, y ellos decían, sí, pero en tu iglesia enseñan esto, y no puedo hacer esto, y no puedo hacer aquello, y yo decía, pero yo no te estoy invitando a que vengas a mi iglesia. Yo te estoy invitando a que recibas a Jesús. Da y congregate en la iglesia, que te dejen hacer todas las cosas que vos te gusta hacer, mientras no sea pecado. Y listo. Entonces, cuando nosotros dejábamos de predicar denominación, lo que predicábamos era transformación para la vida, para bendecir la familia y demás, la gente aceptaba. Y después algunos se congregaban en otro lado y algunos terminaban congregándose en nuestra iglesia. Pero eso era lo lindo, ¿no? Que nosotros lo que buscamos era la unidad, ¿no? Y este trabajo que hace esta pastora también es muy lindo. Mi hijo está trabajando en Finlandia, él vive ahí con su familia y están haciendo un trabajo maravilloso con un ministerio que se llama
legacy. Es como dejando legado a las nuevas generaciones o algo así. Y eso también no es de una denominación, es todas las denominaciones trabajando con la juventud para, o sea, el envío de misioneros en todo el mundo. Mi hijo es jucumero, su esposa, su familia trabajan en Jucum, pero ese ministerio Legacy es un ministerio interdenominacional, o sea, hay pastores de todas las congregaciones, jóvenes de todas las congregaciones, y hacen un trabajo tan hermoso que yo cada vez que visito ese lugar, que Dios me da la oportunidad, me sorprendo, este espíritu de unidad. Cada uno trabaja en su denominación y con su gente como quiere, pero cuando hablamos del legado que queremos dejar a la juventud, todos vamos, todos tenemos una causa común y no hay competencia entre nosotros, vamos juntos, vamos juntos. Y ese ir juntos le quita el poder a Satanás sobre la mente de los jóvenes, y tantos jóvenes he visto renovados en la presencia del Señor, arrodillados, rendidos completamente a la voluntad del Señor, que realmente no dejo de maravillarme ante el poder que hay en buscar la unidad. No siempre se logra, y que eso no te desanime. Si tenés que hacerlo solo, hacelo solo, porque también te va a pasar que a veces no vas a encontrar eco, porque hay este espíritu de competitividad, de competencia, pero en principio nosotros vamos a buscar la unidad de los pastores, de los líderes del área de trabajo, que estimule a la oración, que estimule la unidad, tanto de ellos como también de la congregación, reuniones unidas de intercesión, lo que se te ocurra. La unción que vamos a tener como cuerpo de Cristo es imprescindible y es necesaria para derrotar al enemigo. En esa unidad hay unción, ¿no? Entonces, en esa unidad establecemos con claridad que los eventos que vamos a hacer de oración, de intercesión, de caminata, de lo que Dios te dé como estrategia, es una actividad del cuerpo de Cristo, no de mi iglesia, no de mi denominación, del cuerpo de Cristo. Esto tenemos que hacerlo bajo mucha oración, ¿no? Y mucho también este discernimiento, esto de pedirle al Señor que nos abra los ojos espirituales para ver más allá, establecer como esta área que nosotros queremos bendecir, sobre la que vamos a hacer este mapeo espiritual, y luego la intercesión también. Estratégicamente tenemos que empezar con la intercesión. También buscar gente madura, madura en el Señor, gente, o sea, los niños espirituales en estos eventos es mejor que no, porque al final vas a tener que terminar cargando con ellos, ¿no? Porque no van a, o personas que creen, porque va a haber una reunión de intercesión, voy a ir para que me oren y me sane mi rodilla, me sane mi corito, me sane... No, tenemos que buscar gente madura, que en estos eventos no vaya por su propia necesidad, sino que vaya despojado de todo por un bien mayor, por una causa que es mucho más alta y mucho más importante que nuestra rodilla, que nuestro codito, ¿no? Eh, que los intercesores sean intercesores ungidos también por el Espíritu Santo, maduros en la fe, con los dones del Espíritu operando en ellos, ¿no? Necesitamos, por ahí yo puedo no tener el don de discernimiento, pero tengo el don de la intercesión y mi hermano tiene el de discernimiento. Entonces esto de formar equipo, ¿no? Con gente que tiene los dones desarrollados, los dones del espíritu, eso ayuda un montón. Pero en todo caso tenemos que buscar personas guerreros en la fe, guerreros en el Señor. Y tenemos que hacer este recorrido, porque hay que caminarla, esa zona, tenemos que hacerlo en oración intercesora, debemos estar preparados
en la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor, porque nosotros vamos a proclamar las verdades de Dios en humildad, con mucha humildad, ¿no? En arrepentimiento por los pecados, aunque no sean nuestros pecados, ¿no? Y hacerlo en santidad también, como con este espíritu de temor de Dios sobre nosotros, de ir nosotros despojados de todo lo que sea un impedimento para que Dios nos escuche. Y recopilando toda la información, el máximo de información que te sea posible. Yo ahí cuando terminemos te voy a mostrar un mapa, que fue mi mapa de guerra cuando yo vivía en la provincia de Mendoza, y vas a ver, o sea, ahí nadie me dio información, pero nosotros la conseguimos igual. Y en conclusión, dice Efesios 6:12, que fue lo que leímos al principio, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, es lo que dice la NBI, ¿no? Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Me gusta, me encanta esta NBI porque me lo simplifica, me lo trae a un idioma que es más parecido a lo que nosotros hablamos, ¿no? Y hay en el libro de Efesios, si podés leerte todo el capítulo 6, es hermoso. Y tiene estas simples cosas, 4 puntos que son súper valiosos para nosotros. Primero, reconocer quién es nuestro adversario. Con todas estas herramientas que te di, yo espero que las utilices para aprender a reconocer a nuestro enemigo. En segundo lugar, aceptar la autoridad que Dios nos dio, ¿no? Porque nosotros a veces, ante el enemigo, que sabemos que el enemigo es digno de respeto, tiene autoridad, tiene potestad, qué sé yo, pero nosotros tenemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces yo no tengo que temer, yo simplemente tengo que hablar verdad de Dios. Y si mi vida está, no te digo perfecta, porque nunca va a ser perfecta, pero mi vida está en sintonía con Dios y yo tengo 1000 veces más autoridad que el enemigo, porque la autoridad de Dios está sobre nuestras vidas. Mientras no estemos en pecado, chicos, todo lo demás no hay límite para nosotros. También ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios es todos estos elementos de protección que Efesios nos ofrece, ¿no? Y no son nada más y nada menos que cuidar tu mente, cuidar tu corazón, cuidar tu espíritu, cuidar tu vida, caminar en el temor de Dios. Listo, ¿no? La armadura es esta protección para que el enemigo no nos entre. Y como último punto, apuntar la artillería y manda bala nomás, porque Dios está con nosotros, ¿no? No tenemos que temer a utilizar la artillería de Dios en contra del enemigo. Y vamos a ver cambios y diferencias, ¿no? Ahí estaríamos terminando de compartir esta parte. Solo quiero mostrarte y contarte un poquito un testimonio de trabajo que nosotros hemos realizado con Judith. Nosotras con Judith trabajamos juntas en la provincia de Mendoza, en un barrio muy, muy carenciado que se llama El Borbollón. Y cuando nosotros llegamos a trabajar a ese lugar, de verdad que ahí no había nada. Había mucha gente, no había ningún creyente, no había, y había gente que había hecho el trabajo previo, de intercesión, de oración. Hubo gente que la caminó ahí, gente admirable, ¿no?
Y nosotros llegamos en una temporada donde se nos ofreció la posibilidad de trabajar para un centro de salud y comenzamos a hacer esta cartografía, que en principio era un trabajo que nos había pedido el centro de salud porque quería saber cuántos habitantes había, porque era un asentamiento, esa gente no tenía documentos, no estaba registrada en ningún lado, era un lugar muy difícil. este, y querían tener un relevamiento de las personas y demás. Entonces nosotras empezamos con Judith a caminar ese lugar, en principio en oración, chicas. Caminábamos orando, intercediendo, clamando al Señor por la transformación de ese lugar. Y nunca nos presentábamos como, venimos, teníamos credenciales y todo del centro de salud, pero nosotros nunca decíamos, venimos del centro de salud. Decíamos, venimos de la misión, somos las chicas de la misión. Entonces, la gente confiaba mucho en nosotros, nos daba mucha información, hicimos todo, perdón, un relevamiento de la población, de sus enfermedades, de su vacunación, de la gente que... Y en base a toda esa información que nosotros llevamos, empezamos a armar campañas de vacunación para los nenes, campañas con el registro civil para que poder documentar a la gente que no tenía documentos, campañas para las mujeres, para hacerse Papá Nicolau, controles ginecológicos, no sé, millones de diferentes campañas surgieron a partir de nuestro relevamiento. Pero ahí te voy a ver si te puedo compartir nuestro trabajo que nos llevó años. O sea, no fue un trabajo fácil ni corto de hacer, nos llevó años. Es este. Bueno, acá ves, esto es un mapa de cada uno de estos cuadraditos que ves aquí, que están numerados, es una casa. Cada uno de estos es una casa. Mhm. Mira, todas esas familias visitamos una a una, una a una. Acá vivíamos nosotros. Esta era la base de Jucum donde nosotros estábamos trabajando y sirviendo con Judith. Un trabajo impresionante. O sea, nosotros visitábamos, ¿cuántas familias podíamos visitar diariamente? Y más de 3, imposible, porque era hacer contacto, establecer comunicación con la gente, hacíamos un fichaje, llenábamos, y después nosotras no íbamos con eso, íbamos construyendo ese mapa a medida que teníamos esta información, y lo hacíamos todo caminando, a pie y en intercesión. Graciela, vos que estás ahí, poder dar fe. Nosotras nos caminábamos desde el aeropuerto hasta la base y hasta el pastal, allá, todo a pie. Lo bueno que nosotros como encontramos gente con necesidad, gente enferma, gente presidiario, de todo. Mi hijo siempre me decía, yo andaba con una tablet y con un celular. Mi hijo me decía, no lleves nada cuando vas a ese barrio porque te van a robar. Digo, no, si los señores ladrones de ese barrio son mis amigos y ellos me cuidaban. Dice, señora, a usted nadie le va a tocar, ¿eh? Usted viene de la misión. Entonces establecimos contacto y fue como, hicimos amistades y empezamos a orar por la gente. Y hoy en día las personas que siguen trabajando allí, como Graciela sigue trabajando ahí, puede dar fe de cómo despacio, este camino que empezamos a caminar. Gente antes que yo, desde la nada misma, nosotros con Judith hicimos más o menos algo más concreto, pero después nosotras salimos y el proyecto sigue, cómo vamos
trayendo transformación. Ahí la gente se empezó a convertir al Señor y nosotros no teníamos una iglesia ahí, no teníamos dónde mandarlo. Yo decía, mirá, anda donde quieras. Y le recomendábamos algunas iglesias más o menos cerca y demás. Y hoy en día hay iglesias, ahí hay congregaciones trabajando. Mismo la iglesia donde yo me congregaba, la iglesia de mi pastor, Esteban Alanís, él tiene ahí también ahora una obra donde está trabajando con la gente. Y realmente el cambio que Dios ha hecho con esas personas es asombroso, es asombroso. Ya está transformado el barrio y no. Falta mucho para hacer, falta un montón para hacer, pero estamos en el buen camino. Mucha gente buena, o sea, había mucho malandra, había mucha gente rara, ahí se movía de todo, drogas, prostitución, abuso infantil, pero también había mucha gente buena, también había muchos niños, ¿no? Y ese trabajo, nosotros trabajamos, yo trabajaba en la escuela, trabajaba en la enfermería, trabajaba, nos metíamos donde nadie se quería meter. Nos metíamos en el basural, dentro mismo de un basural a cielo abierto que había, íbamos ahí a hacer campaña de vacunación, le dábamos la vacuna para la hepatitis, para que no se contagien enfermedades y demás, y ahí le íbamos y nosotras le predicábamos con Judith, ¿no? Y decía, ustedes están locas, pero creo que nuestra locura nos llevó a ver muchas vidas cambiadas. Yo he visto a mucha gente de esos barrios, cuando yo me congregaba en la iglesia, congregarse en la iglesia, ¿no? Y verlos en la iglesia y decía, ¿qué estás haciendo? Y no, porque usted me habló y oró por mí, y ahora yo quiero saber más. Y venían a la iglesia, ¿no? Entonces, no nos cansemos. A veces quizá los frutos de todo nuestro esfuerzo no lo vamos a ver de un día para el otro. A veces no lo vamos a ver nosotros, a veces lo van a ver otros. Yo te conté que fui representante legal de una escuela muchos años. Hoy en día, muchos de los chicos que tenían problemas difíciles y que yo trabajé con ellos en la escuela, hoy en día son hombres, están casados, ¿viste? Cuando uno los conoce desde chiquitito, hoy en día son hombres, están casados, tienen su familia y me escriben y me dicen, Moni, como me acuerdo de los retos que me habrás pegado, las cosas que me habrás dicho, cuántas veces me aconsejaste y no te hice caso, pero ahora yo estoy acá. Ahora yo tengo mi familia, ahora yo me congrego acá, sigo al Señor, y para mí es una satisfacción enorme. A veces Dios nos permite, ¿no? Poder ver algo de los frutos de lo que hacemos, pero a veces no, y eso no importa. Lo importante es que a través de nuestra tarea, del trabajo que nosotros hacemos, no nos cansemos de sembrar. Gente viene detrás nuestro. Yo, la escuela esta primaria y secundaria, yo la abrí, yo la inauguré. Hoy tiene 30 años esa escuela. Y yo ya no estoy, yo hace ya 15 que no estoy, ¿no? O más o menos, algo así. Pero la obra sigue y yo estoy en contacto con los pastores que están al frente de esa obra y no dejo de maravillarme de que el Evangelio se predique a través de la educación, ¿no? Entonces no esperemos los resultados inmediatos, pero sí esperemos esta transformación profunda que hace Dios. Quizá nosotros vamos a comenzar una tarea, pero el Señor va a hacer que cuando nosotros ya no estemos más, nuestro legado continúe, ¿no? Esto de dejar legado para las próximas generaciones. Y si utilizamos esta herramienta del mapeo espiritual, como yo te digo, es que uno empieza a mover el mundo espiritual de lo que acontece en esos lugares. No sé por qué Dios elige usar herramientas tan débiles como nosotros, los seres humanos. Pero Dios siempre elige usar estas herramientas tan débiles para que la gloria le pertenezca a Él, ¿no? Hablábamos el otro día, tenemos este tesoro en vasos de barro, somos vasos de barro, somos estos tesoros de Dios, ¿no? Los dones, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas son estos tesoros maravillosos. Y nosotros simplemente tenemos que hacer
nuestra partecita y después todo el mapa grande lo vamos a ver al final del capítulo, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero te animo a que utilices esta enseñanza, que no la dejes dormidita ahí en un cajón, que no digas, bueno, hice un seminario y estuvo bueno, sino que esto que acabamos de compartir hoy lo uses como una herramienta, como una estrategia y vas a ver los resultados. Y cuando veas los resultados te vas a entusiasmar y vas a querer que otros aprendan a usar esta herramienta y nos cansemos menos cuando servimos al Señor y seamos mucho más efectivos. Amén. Así que mira qué puntual que soy. 21, como si fuese nacida en Inglaterra, chicas. Qué linda, Moni. Espero que les sirva. Mi Sí. interés es que esto se Yo reproduzca. escuché esta enseñanza tantas veces y siempre que la vuelvo a Mm, escuchar me trae más revelación del Señor porque me quedaba mucho con esto que mencionaste al principio de que el mapeo espiritual es como anticiparnos, ¿no? Es preparar la ujú, tierra, estar atentos, escuchar la voz del Señor. Y qué clave cuando hacemos esto bien desde el principio, se ven resultados, no sé, como los que mencionabas recién que fueron testigos en Mendoza, ¿no? De saber que mucha mm, gente sembró oraciones, ¿no? Y mm. voy a ¿Sabés que había una de las chicas, Ángela se llama, que creo